Y Sosimo, ¿qué te parece si ya hablamos de nuestro tema principal del Banco de México? Aunque podríamos también invitar a los quienes nos están viendo a que siempre se conecten con este programa a partir de las 9 de la mañana en todas nuestras redes sociales. Si quieres decirla, Sosimo. Bueno, pues estamos en YouTube precisamente como Contralínea, también en Facebook como Contralínea, igualmente en Instagram y en Twitter. Siempre estamos como Contralínea, búsquenos así en estas redes sociales y por supuesto estamos dispuestos a platicar con ustedes, a interactuar con ustedes, porque además este ejercicio periodístico que hacemos es precisamente para la población, para ustedes quienes nos hacen el favor de seguir a través de nuestra página de internet, a través de nuestra revista impresa, a través también de nuestros canales precisamente y emisiones como esta que estamos llevando a cabo, Nancy Flores. Y como bien comentas, bueno, pues hay una investigación muy importante que tú has estado realizando. Es una investigación, como decíamos al principio, de largo aliento sobre este organismo autónomo que también tiene varias condiciones de opacidad en las que se ha estado conduciendo prácticamente desde que, bueno, pues desde sexenios anteriores, altos sueldos, funcionarios que además se jubilan muy jóvenes de ahí del Banco de México y siguen cobrando como si estuvieran en los altos cargos, es decir, cobran más de 100,000 pesos. Tú ya nos platicarás sobre este asunto, pero hoy traes algo muy importante porque tiene que ver sobre, bueno, pues este personaje Alejandro Alegre Rabiela, del cual ya diste cuenta sobre, bueno, pues este paso por los organismos de espionaje y cómo ha instalado precisamente en el Banco de México también, pues una suerte de podríamos decir de pequeño CISEN al interior del Banjico, este funcionario que fue director en el CISEN, secretario general del CISEN y un tiempo también director del CISEN, pero también trae arrastrando, Nancy Flores, y es de lo que das cuenta hoy, una historia de negligencia que has tú bien aquí comentado que podría derivar o ha derivado en robos, fraudes prácticamente al estilo de La Casa de Papel, porque podría estar circulando moneda, dinero que no puede considerarse falso porque es impreso, es realizado con los mismos instrumentos del Banco de México, pero que no fue, digamos, ordenado, que no es legal, aunque esté circulando y sin poder identificarse, Nancy. Sí, pues fíjate que a mí sí me sorprende todo lo que hemos podido documentar en esta investigación de largo aliento que se va a seguir publicando. Son varias entregas las que todavía nos faltan por publicar. En esta tercera parte, nada más recordar que Alejandro Alegre Rabiela, como bien comentaba Sosimo, ingresó al Banco de México desde 2001 y desde esa fecha ha estado enquistado en esta importante institución, el Banco Central de México, y pues ha escalado en esta estructura hasta llegar en 2011 a esta Dirección General de Emisión, desde la cual controla otras 112 direcciones, oficinas y centros de este Banco de México, muchísimos subordinados que tiene. Y bueno, hemos venido revisando cuál ha sido su papel. Él estuvo previamente como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, este órgano de espionaje. Ya dimos cuenta de su paso por ahí. Antes de ello fue el segundo al mando del CISEN de 1994 a 1999 y ahí tuvo, entre otros, como subordinado a Genaro García Luna. Todo un personaje. Si no tuvo la oportunidad de ver esos dos programas previos a este donde hablamos del Banco de México, los invitamos a que los busquen en YouTube y también, por supuesto, en www.contralinea.com.mx. Puede revisar esta investigación sobre el espía que se incrustó en el Banco de México. Y ya dábamos cuenta la semana pasada de esta segunda parte que tiene que ver con un sobrecosto de 595.9 millones de pesos en la planta complementaria de fabricación de billetes. Ahora, en esta tercera parte, como bien comenta Sosimo, vamos a hablar de la posibilidad de que en este Banco de México y en la Casa de Moneda de México
estén ocurriendo robos al estilo de la serie de Netflix, sobre todo por las negligencias en esta Dirección General de Emisión. Para todos aquellos que tienen dudas por qué la Casa de Moneda de México, que es dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene relación con el Banco de México, pues eso lo vamos a aclarar. Es muy fácil de entender cómo está este entramado. La ley monetaria de los Estados Unidos mexicanos establece en su artículo 2 que las únicas monedas circulantes serán las monedas metálicas de diferentes denominaciones: 50, 20, 10, 5, 2 y 1 peso, y 50, 20, 10 y 5 centavos, con diámetros, composición metálica, cuños y demás características que señalen los decretos relativos, y además un segundo mandato que tiene que ver con esta producción, fabricación, como se le conoce en el argot de los financieros, pues es acuñación de monedas de circulación nacional. Pues es la ley del Banco de México, que en su artículo 4 señala que le corresponde privativamente al Instituto Central emitir billetes y ordenar la acuñación de moneda metálica, así como poner ambos signos en circulación a través de las operaciones que dicha ley le autoriza realizar. Es decir, Sósimo, aunque el Banco de México no tenga bajo su control la Casa de Moneda de México, es la única institución que le puede ordenar a la Casa de Moneda que genere estas monedas, en qué cantidad, y además no es la Casa de Moneda la que las distribuye, es el Banco de México. Así es, bueno, pues es que es facultad, precisamente, es la manera como se ha dado el Estado mexicano esta facultad, o ejercer esta facultad de, bueno, pues acuñar monedas, de ser la única institución que pueda acuñar moneda. Precisamente no los bancos privados, los demás bancos privados pueden tener esa capacidad, esa facultad, pues, para acuñar monedas. Esa es una facultad exclusiva del Estado mexicano, que se ejerce a través del Banco de México, y del Banco de México a través de la Casa de Moneda, como bien nos comenta Nancy Flores. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay esta serie de negligencias? ¿Cuáles son las negligencias que tú has descubierto ahora con tu investigación que dan cuenta de estos posibles robos al estilo de la Casa de Papel? Hay una auditoría, la GATIE 1719, donde, bueno, esta fue entregada ya a Alejandro Alegre Rabiela desde 2020, y bueno, se le informa en toda esta auditoría interna realizada por el propio Banco de México, por la unidad de auditoría interna que ellos tienen, pues que ha tenido negligencias en el manejo de todas las herramientas, los herramientales para la acuñación de monedas. Estos, Sósimo, pues son aquellos elementos que se utilizan para la fabricación, es decir, con lo que se pone el águila, por ejemplo, detrás de todas las monedas. Al frente, pues puede ser la denominación, o puede ser en algunos casos algún símbolo conmemorativo de algunas fechas especiales. Vamos a ver 3 ejemplos que tienen que ver con estos signos que se acuñan en las monedas. Y bueno, lo que se encuentra es una negligencia total de cómo se tiene control, o más bien no se tiene control sobre estas herramientas. Lo que encuentra esta auditoría interna básicamente es que 3 áreas subalternas de la Dirección General de Emisión pues han incumplido con sus funciones de garantizar que estas monedas primero se elaboren de forma correcta, revisar los inventarios. Si la Casa de Moneda se queda con muchas monedas que no le entrega al Banco de México, nada de eso está siendo vigilado por estos personajes, o al menos no fue vigilado entre 2014 y 2019, que es el periodo que revisa esta auditoría interna. Y esas áreas subalternas son la Dirección de Administración de Emisión, la Gerencia de Gestión y la Oficina de Casa de Moneda y Costos, que es básicamente esta última la que está en comunicación permanente con la Casa de Moneda de México, que es la que depende de la Secretaría de Hacienda. Entonces, bueno, lo que encuentran es justamente este riesgo que se relaciona con la falta de control de punzones maestros o primordiales, de matrices, de troqueles y de modelos de plastilina.
para que haya un punzón, Sósimo, que es este que imprime, pero además de forma masiva, estos elementos, pues se necesitan modelos de plastilina y estos no se tuvo control con ninguno de estos, ni los troqueles, ni los punzones maestros, ni los modelos de plastilina. No se sabe si se destruyen, si se siguen utilizando, si terceros pueden utilizarlo, y el riesgo, Sósimo, es esto que tú decías. Si un tercero tiene en sus manos ese punzón y tiene acceso a metales como los que se utilizan en las monedas, pues puede producirlo por su cuenta, y las autoridades no tienen ningún elemento para saber que son monedas falsas, porque no son falsas, son realizadas o producidas en un mercado paralelo de monedas, pero eso no quiere decir que sean falsas, de hecho son verdaderas porque están hechas con los punzones maestros. Esa es la gravedad de lo que revela esta auditoría, Sósimo. Bueno, pues realmente muy grave, porque Nancy Flores, si es que alguien está produciendo dinero por su cuenta, en primer lugar se está enriqueciendo de manera fraudulenta, totalmente ilegal y es totalmente punible, pero además está alterando la economía, es decir, está alterando precisamente, pues incluso la inflación, está alterando las políticas macroeconómicas del Estado mexicano y que pueden alterar precisamente, finalmente, la economía popular, la economía de la población. Nancy Flores, si es que hay alguien, no hay ningún tipo de control para saber entonces si estos instrumentos del Banco de México, bueno, pues han sido destruidos. ¿Tienes alguna información sobre qué es lo que ha pasado con estos instrumentos de acuerdo con la documentación que has revisado? Sí, pues mira, lo que sucede es que en estos 5 años el Banco de México no ejerció sus facultades de inspección y supervisión de cuál es el camino que se sigue en la Casa de Moneda para destruir estas herramientas. Ello a pesar de que el 22 de noviembre de 1996 tanto la Casa de Moneda de México como el Banco de México firmaron un documento, un convenio en el cual pues no solamente se obliga a la Casa de Moneda a proveer estas monedas, es decir, a acuñarlas, producirlas y después entregarlas al Banco de México, sino también a destruir los herramientales cuando así se lo ordene el Banco de México. Y todo esto tiene periodos, tiene ciclos. Lo que podemos ver en la auditoría interna es, por ejemplo, en su página 4, podemos estar viendo cómo pues no se cuenta, el Banco de México no cuenta con elementos para verificar el cumplimiento de destrucción periódica de estas herramientas conforme a lo que establece este convenio desde 1996. Tampoco ha solicitado la entrega o destrucción de modelos de plastilina. Además, se ha identificado una variación considerable en las cantidades de troqueles destruidos por la Casa de Moneda de México, y el Banco de México, y esto es lo más grave, no tiene elementos para saber si es razonable o no esta variación. Vamos a ver cuáles son los montos, y tampoco pues se ha identificado también un error en cifras de troqueles destruidos. Se registran primero un número de troqueles, luego otro número de troqueles, al final no sabes cuántos se destruyeron. Los auditores tuvieron que ir a ver en la Casa de Moneda pues cuántos habían destruido. Se dice que se destruyeron más de los que se registran, y entonces no hay un más bien no hay un seguimiento a estas herramientas de a dónde quedaron. O sea, siempre hay un faltante, y lo que es más riesgoso es que no se sabe a dónde quedaron. Entonces, bueno, lo que estamos revisando en esta auditoría pues tiene que ver con esta falta de destrucción de modelos de plastilina, de troqueles, de punzones maestros. Y bueno, la unidad de auditoría, Sósimo, incluso le pregunta a lo largo de esta investigación que realizan, le pregunta a la oficina de la Casa de Moneda y Costos dependiente de esta Dirección General de Emisión
comisión que encabeza Alegre Rabiela, que precisara con qué elementos o controles cuenta para saber en qué momento concluye la vida útil de estas herramientas, a fin de que se verifique el cumplimiento de instrucción periódica. Al respecto, el jefe de dicha oficina, Gerardo Romero Monroy, respondió que el banco no cuenta con la información de la fecha de cuando la entidad elabora un herramental y lo da de alta. Todo esto podemos verlo pues precisamente en esta auditoría interna, que no se tiene ningún control de a dónde van estas herramientas, Sósimo. Pues muy lamentable lo que está pasando, sobre todo, mira, hay algunos ejemplos que hemos conseguido en esta auditoría. Dice, por ejemplo, que la cláusula 10 del contrato, esto lo dice en su página 27, los punzones maestros o primordiales, matrices, troqueles y modelos de plastilina son propiedad del Banco Central. Por ello, la Casa de Moneda solo conservará en calidad de depósito por un plazo no mayor a 5 años estas herramientas y pues todo esto tendrá que ser devuelto al Banco de México o destruido en presencia de algunos funcionarios del Banco de México, con lo cual la Casa de Moneda pues ya queda exenta de cualquier eventual pérdida, extravío o mal uso que de ellos pudiera darse. Sin embargo, bueno, lo que se ha encontrado es que se han omitido procesos y pasos que vulneraron la seguridad interna del Banco de México. Un ejemplo de ello ocurrió el 23 de marzo de 2018, cuando esta institución autónoma solicitó a la Casa de Moneda de México el envío del punzón maestro del reverso de la moneda de 20 pesos conmemorativa del 50º aniversario del plan DN3E, pero esta lo devolvió un año y medio después, hasta el 1 de agosto de 2019, pese a que el plazo es de 20 días hábiles, Sósimo. Aquí lo que destaca en las monedas conmemorativas es precisamente que estas monedas no circulan siempre, o sea, tienen un plazo, solamente se produce cierto monto, no se produce todo lo que va a circular, y además se tiene que retirar rápido este numerario, o sea, no permanece en la economía nacional por mucho tiempo, y aquí año y medio no supieron cuál fue el destino, en qué se emplearon esos punzones maestros en el caso de esta moneda conmemorativa de 20 pesos sobre el plan DN3. Pues Nancy Flores, son hallazgos muy importantes de esta auditoría que hoy estás tú revelando aquí en este espacio de Contralínea Periodismo de Investigación. Son hallazgos muy importantes. ¿Hay algo que haya contestado precisamente internamente estos funcionarios encabezados por Alegre Rabiela ante estas inconsistencias tan graves que encontró la auditoría? ¿Hay algo que, digamos, tienen algún tipo de justificación, algún tipo, qué tipo de respuesta dan ante prácticamente pues agarrarlos con las manos en la masa? Pues mira, lo que nosotros encontramos en esta auditoría, que además es muy reveladora, es una amplia auditoría, tiene que ver con las respuestas que le daban a los auditores, estas oficinas que dependen de Alejandro Rabiela, y ellos decían, bueno, primero hay un convenio modificatorio a este convenio de 1996 que se firmó en 2017, y en este pues ya el Banco de México prácticamente se deslinda y le dice a la Casa de Moneda, bueno, ya solamente de aquí en adelante me vas a entregar los punzones maestros o primordiales y tú vas a destruir lo demás, o sea, vas a destruir los troqueles, vas a destruir los modelos de plastilina y ya todo eso te lo dejo a tu discreción, básicamente porque venían de un modelo de negligencia, o sea, donde no habían estado supervisando toda esta pues destrucción de modelos y troqueles. Para esto, bueno, en esta misma auditoría se da cuenta de otra auditoría a la que no tuvimos acceso, donde ya se le habían hecho estas recomendaciones al Banco Central de que tenía que estar vigilando todo esto porque se puede hacer una producción paralela de monedas y con ello, pues como bien decía Sósimo, pues generar problemas en la economía nacional. Y lo que contestan es que a partir de esto, pues ellos ya no se hacen cargo de los modelos de plastilina, pues porque eso los puede seguir utilizando el banco. Y lo que dicen los auditores es que no, o sea, que están mal, que ¿cómo va a ser que, por ejemplo, en monedas conmemorativas, la Casa de Moneda se quede con esos modelos de plastilina cuando son para circulación muy restringida, ¿no? Por ejemplo, y luego le dice, ¿qué pues elementos tienes tú
para garantizar que la Casa de Moneda sí está destruyendo eso, que ahora es su competencia y lo hace a discreción. Y dice, no, pues no tengo ningún elemento porque eso no viene en el convenio. Es decir, negligencia tras negligencia que podría permitir estar a terceros, les podría estar permitiendo que realicen y acuñen monedas por su cuenta. Muy, muy grave lo que está pasando en este Banco de México. Sin duda importante todos estos hallazgos, pero sobre todo importante, Sósimo, que Victoria Rodríguez Ceja, la nueva gobernadora del Banco de México, pues revise esta situación. Muy importante, Nancy Flores, y esto que comentas, bueno, pues hay una nueva gobernadora, por primera vez en la historia, hay una gobernadora, es decir, una mujer al frente del Banco de México, que llega, bueno, pues con credenciales, digamos que distintas, sí, ella, digamos que fuerte desde el punto de vista de preparación académica, de historial, pues sí, en ámbito técnico, en ámbito también macroeconómico, pero también, bueno, pues no viene precisamente de estas estructuras que se han enquistado en los sistemas, en los circuitos financieros del país. Nancy Flores, lo que está señalando, bueno, pues es muy grave, y sabemos o tienes algún tipo de noticia sobre qué repercusiones puede tener esta auditoría al prácticamente, como decía yo hace un momento, bueno, pues agarrarlos con las manos en la masa a estos funcionarios enquistados en el Banco de México. ¿Tiene algún tipo de repercusión esta auditoría precisamente pues para tratar de sanear al propio banco? Pues mira, lo que nosotros hemos apreciado en este trabajo, que además he revisado varias auditorías internas del Banco de México, pues sí hace recomendaciones importantes, recomendaciones que deberían de seguirse al pie de la letra, pero me parece que no lo están haciendo, al menos mi percepción en esta segunda auditoría, porque hay un precedente, es que lo que están tratando de hacer es tapar con diferentes convenios lo que a todas luces son negligencias, y pues el problema es que el Banco de México, al ser un organismo autónomo, pues toda esta crítica que hace el presidente López Obrador en torno a los organismos autónomos no es gratuita. La verdad es que lo abstrae un poco de la fiscalización, por ejemplo, de la Auditoría Superior de la Federación o pues sí, de otras dependencias. No puede la Secretaría de la Función Pública tampoco hacer auditorías a este Banco de México por la autonomía, y entonces todo se queda adentro. Es muy discrecional, o sea, hasta ahora que estamos revisando, pues prácticamente del Banco de México solo se dan noticias de pues cómo está la economía de México, cuáles son sus perspectivas de crecimiento, si subió o no las tasas, etcétera. O sea, pero en realidad de cómo opera el Banco de México, pues es muy poca la información que tenemos los mexicanos, y ahora nos estamos dando cuenta por qué. O sea, pues todo esto puede estar significando también golpes a la economía mexicana por tener excedentes de producción en monedas. En este caso, imagínense ustedes que a veces había pérdidas de 12,000 monedas, sin decir cuántas, de cuál era su denominación, pero si fueran de 20 pesos, ¿de cuánto dinero estamos hablando? O sea, son inventarios a los que no se les da seguimiento, y por supuesto estas herramientas tampoco. Entonces, pues no sabemos si realmente se acatan o no las recomendaciones de estas auditorías. Me da una idea de que no se acatan del todo, o más bien al 100%, porque muchas observaciones que se hacen en esta pareciera que se hicieron en una auditoría previa a la que no tuvimos acceso. Bueno, pues así es, Nancy Flores, y es que hay que recordar bueno, pues digamos que este ímpetu con el que han estado defendiendo la supuesta autonomía del Banco de México todos estos sectores. Primero, bueno, pues por supuesto que el grupo enquistado en el propio Banco de México ha defendido la supuesta autonomía, la capacidad supuesta también con la que se maneja la política macroeconómica a cargo del Banco de México, y que dice no debe devolver a el control del poder ejecutivo. Bueno, pues es precisamente parte de estas reformas que se hicieron para darle esta autonomía al Banco de México, esta autonomía técnica, dicen ellos, que no puede ya incidir, por ejemplo, de manera formal, directa, el Poder Ejecutivo en las políticas que
siga el Banco de México, y han dicho no, y es intocable prácticamente, y han acompañado toda esta campaña de información, esta posición ideológica, porque también lo es, han acompañado precisamente, bueno, pues el sector empresarial, y han dicho con el Banco el Banco de México no se metan, el Banco de México tiene que seguir siendo autónomo y hace un trabajo excepcional, siempre nos han dicho que el trabajo es excepcional, que es pulcro y que es altamente calificado. Bueno, pues nos estamos dando cuenta cómo es necesario precisamente arrojar luz a el funcionamiento administrativo de este banco, porque Nancy, como hoy estás comentando, bueno, estás revelando precisamente, bueno, pues el Banco de México carece de los controles que necesitamos, uno, para que no haya corrupción y no se enriquezcan con recursos públicos, pero también para que se maneje de manera adecuada bueno, pues la política macroeconómica del país. Nancy Flores, bueno, pues son auditorías internas, comentas ya tú con la experiencia que tienes de estar investigando esto, que bueno, al parecer no se siguen, pero ahora hay una nueva gobernadora al frente del Banco de México, y hay muchas cosas aquí de lo que tú nos estás diciendo que es realmente indignante, que no nada más ameritarían, bueno, pues que se corrija, sino que incluso se denunciara. ¿Tú ves alguna, digamos que, indicios de que tendrían que ser algunos de estos casos denunciados incluso administrativa y penalmente? Sí, yo creo que sí. Bueno, por ejemplo, estas negligencias podrían haber derivado en robos que no necesariamente es que se estén sacando, pues sí, una bolsa con monedas, ¿no? Simplemente con que te lleves las herramientas para hacerlas, pues pones otra fábrica paralela y ahí las produces, ¿no? Entonces sí, me parece que hay elementos de estas auditorías pues también en el caso del sobrecosto de la fábrica de billetes también habría elementos que podrían constituir delitos, y todo esto sí se tendría que estar denunciando. En el caso de la fábrica de billetes, pues todavía vigente, porque hasta 2021 fue cuando se concluyó ya formalmente esta construcción. En este caso, pues estábamos hablando que se revisó hasta 2019. No sé si esta situación continúe, pero tampoco es hace mucho tiempo. Estamos hablando de hace 3-4 años, cuando todavía permanecían estas negligencias. Y si quieres, Osimo, hablamos de algunos ejemplos de lo que se encuentra en esta auditoría, que nos va a dar más luz de qué es lo que significa y más bien cómo podrían estarse orquestando robos multimillonarios pues sí, al Banco de México, a la Casa de Moneda, por no tener cuidado en estas herramientas y su destrucción. Por ejemplo, esta auditoría pues revela que en el periodo de 2018 y 2019 se emitieron 2 recibos correspondientes a los punzones enviados por la Casa de Moneda de México, de los cuales en uno solo se reporta el movimiento de las herramientas que fueron recibidas en paquete sellado, pero no se especifica el tipo ni la cantidad de herramental que se recibió. Pues por supuesto esto imposibilita al Banco Central saber si era toda la herramienta que se utilizó para la fabricación de esas monedas o solo una parte, y sobre todo lo que no se sabría es el destino de las piezas estratégicas faltantes. Y son piezas estratégicas, Osimo, porque con ellas se producen las monedas. También el área esta que encabeza Alegre Rabiela, pues decir que todo esto lo ha venido justificando con que solo van a estar auditando la destrucción de punzones maestros y no de las demás herramientas, entre ellos los modelos de plastilina. Otro ejemplo que podemos citar es que los auditores pues han refutado esto, porque indican que en 2018 y 2019 se recibieron 2 punzones correspondientes al reverso de la moneda de 20 pesos conmemorativa del 50º aniversario del Plan DN3E y al reverso de la moneda de 20 pesos conmemorativa del 50º aniversario del Plan Marina, respectivamente, y se debió solicitar la entrega o la evidencia de destrucción de los modelos de plastilina, toda vez que es a partir de estos cómo se elaboran los punzones maestros. Sin duda vuelve a llamar la atención de que los punzones maestros de monedas conmemorativas no se tenga pues a bien revisar
qué es lo que ocurre con ellos, con los modelos de plastilina. Otra irregularidad derivada de estas mismas omisiones del Banco Central en torno a esta destrucción de troqueles, pues se dio con este establecimiento de que sea a discreción de la Casa de Moneda de México, porque lo ha hecho sin la supervisión de los funcionarios del Banco de México. Al respecto, esta auditoría pues ha detectado una variación entre las cantidades que se reportan. Por ejemplo, Sósimo, en 2016, la Casa de Moneda de México le informó al Banco de México que destruyó 3,520 troqueles. En 2017 solamente 596, pero en 2018 reportó que destruyó 17,714. ¿De qué estamos hablando si en un momento destruyó 3,500, en otro momento destruyó 596 y en otro momento 17,714? O sea, cada año pudo haber destruido 17,000. ¿O cómo? ¿No? Y le preguntan otra vez a esta oficina de Casa de Moneda y Costos de la Dirección General de Emisión del Banco de México si esto es normal. O sea, bueno, y además en el primer trimestre de 2019 pues no se había registrado ninguna destrucción de estos troqueles. Y le preguntan si esto pues corresponde a la vida útil de los troqueles, si es algo normal que esté esta variación tan grande. Y pues dice, le responde esta oficina a los auditores. Derivado de la información que la Casa de Moneda de México entrega conforme al convenio que firmaron el 13 de febrero de 2017, se desconoce el porqué de la variación en un año respecto del otro. Además, para la razonabilidad, nos faltaría más información para ello, que no se consideró dentro del convenio de referencia, sino atender únicamente las observaciones de la auditoría anterior. Aquí es donde te digo, Sósimo, que hay elementos para saber que esto ya se les había notificado previamente, que no era la primera vez que sabían que estaban negligentemente omitiendo funciones que derivan en la supervisión de todo esto. Otra irregularidad tiene que ver con errores en registros. Por ejemplo, el 21 de octubre de 2016, el registro de la cantidad de troqueles destruidos marcaba 478, cuando en realidad se supone que se habían destruido 487, por lo cual había 9 troqueles faltantes. Y otra anomalía, Sósimo, es que ahora también la Casa de Moneda en algunos reportes dice, pues cancelé estas herramientas en vez de decir destruí. ¿Y qué significa cancelé? Pues nadie lo sabe. Los auditores no tienen manera de saber qué significa la palabra cancelé contra la palabra destruí. Otra anomalía tiene que ver con la destrucción de las monedas que tienen defectos de fabricación. Eso también se lo dejó a discreción el Banco de México a la Casa de Moneda de México. Esto se conoce como rebatidos bueno, al respecto pues hay dos formas de que el banco, que diga la Casa de Moneda de México, cumpla con esto de sacar de circulación, o más bien nunca poner en circulación las monedas que traen algún defecto, y es a través de la inutilización o destrucción de estas piezas. Esto puede ser por medio de un proceso mecánico de deformación, de tal forma que se alteren de forma permanente las características de las piezas, en especial la denominación o el símbolo, o inutilizarlo por medio de la separación de su núcleo y arillo, o destruirlo ya sea por el proceso de fundición o cualquier método químico, mecánico o metalúrgico. Aquí lo que encontraron los auditores del Banco de México fue que la Casa de Moneda de México lo había hecho sin la supervisión de nadie del Banco de México, porque nunca el Banco de México envió a supervisores a hacerlo, y entonces pues no se conoce ni cuánto ni qué cantidad se ha destruido o inutilizado, ni si todas las monedas defectuosas realmente se han destruido o no, o realmente circulan, porque nosotros no tenemos manera de saberlo. O sea, no ves una moneda nueva, ves una moneda que ya tiene desgaste del uso cotidiano, Sósimo. Así es, bueno, pues y es importante, Nancy Flores, bueno, recalcar esta parte que señalas, que prácticamente la mayoría de estas observaciones que está haciendo esta auditoría ya se las habían hecho anteriormente. Es decir,
y reincidencia y reincidencia y reincidencia en algo que ya les habían alertado y que ya tendrían que haber solucionado. Ya ni siquiera esperemos pues que hubiera por las primeras auditorías algún tipo de sanción administrativa o como decíamos incluso penal. Ya ni siquiera pensemos eso, al menos que hubieran corregido. Y resulta que en estas auditorías a las que has tenido acceso, Nancy Flores, bueno, pues señalan, dan cuenta de auditorías previas que siguen cometiendo ahorita las mismas faltas que les han ya estado señalando. Y además, Nancy Flores, me llama la atención que pues no tenían control sobre los instrumentos. No sabemos si fueron utilizados para seguir acuñando moneda y con ello enriquecer de manera indebida a determinadas personas y con eso alteraron los índices macroeconómicos del país. Pero además ni siquiera sabían, de acuerdo con la investigación que estás ahorita revelando y que estoy también leyendo, bueno, pues ni siquiera tenían control sobre los inventarios ya de moneda. Ni siquiera sabemos, o sea, no tenían la supervisión necesaria para que dijeran, bueno, de acuerdo con los inventarios de moneda, se tiene en existencia tal monto, tal cantidad. Sí, es que es realmente indignante, Sosimo, todas las falta de supervisión en la que ha incurrido y como tú bien dices, no es la primera vez que se les observa. Y recordar que Alegre Rabiela está ahí desde 2011, es decir, ya pasó más de una década con todas estas negligencias en todos estos años, pues qué ha significado en términos de robos o sustracciones. Y como bien dices, esta misma auditoría en su página 33 nos revela pues que faltó supervisión en los inventarios de moneda. Aquí los auditores señalan que hay una vulnerabilidad por ausencia de controles porque el Banco de México, por lo menos en los últimos 5 años, es decir, esta auditoría se refiere a 2014, entre 2014 y 2019, no había ejercido sus facultades respecto de la formulación de inventarios de moneda metálica. Para los auditores, lo relevante de tener estos inventarios o de ejercer esta facultad radica en que a través de la formulación de inventarios de moneda metálica se puede validar la información registrada en el sistema del Banco de México respecto de las existencias, el control y contenido de los contenedores en el almacén de moneda metálica de la Casa de Moneda y de esta manera tener una mayor probabilidad de detectar algún evento, así lo dicen ellos, en su caso de sustracción, es decir, le están diciendo te pueden robar las monedas que ya existen en esos inventarios porque tú no sabes cuánto se ha producido o de la deficiencia en los controles de custodia de moneda metálica en Casa de Moneda de México. Es decir, nuevamente les están diciendo te van a robar en tu cara y tú no te vas a dar cuenta porque no estás supervisando, porque no tienes inventarios, porque no estás viendo qué pasa con los troqueles, pero incluso no estás viendo con las monedas, qué está pasando con las monedas que ya se hicieron, las que tienen algún defecto y ni siquiera las que están bien, o sea, no tiene supervisión de absolutamente nada, es una negligencia total y brutal la que se comete en esta pues oficina que encabeza Alejandro Alegre Rabiela. Así es, Nancy Flores, y bueno, parece ser por este cúmulo de negligencias, pues que no se trata de negligencias accidentales, porque además ya se les estuvo advirtiendo desde hace tiempo, más que negligencias, pues parece un modus operandi. Parece un modus operandi en el sentido de que son prácticamente falta de controles de la producción del dinero en México, desde que se produce el dinero hasta que se tiene el control de los inventarios. No se tiene control sobre si solamente se está produciendo lo que determinan las propias autoridades de manera legal, abierta, o se está produciendo incluso más dinero para, como decíamos, beneficiar a determinadas personas. Y lo otro, no se tiene control sobre los inventarios de dinero y muchas personas o cualquiera que esté ahí, podría entonces sustraer dinero sin que se notara, sin que tuvieran la posibilidad de denunciarse una acción como de este tipo, Nancy Flores. Entonces, pues mira, no sé qué opinión tengas tú después de haber visto de estar haciendo esta investigación sobre el Banco de México, que es en varias entregas y vas a seguir en el tema, pero pues parece más que negligencias, porque además son retiradas, pues parece un modus operandi de quien encabeza hoy, está al frente, como también tú lo señalaste, lo diste a conocer, más de 100 oficinas al interior del Banco de México, y que es Alejandro Alegre Rabiela, y que viene además de los circuitos de seguridad nacional de espionaje del Estado mexicano.
Pues sí, me parece que con todas estas evidencias que ya tiene la auditoría interna, la auditoría de ahí del propio Banco de México, pues no es posible que no te des cuenta que estás en falta, ¿no? Que estás siendo negligente con tus propias funciones o actividades señaladas en la propia ley. Está muy claro el camino que se debe de tener en la producción de monedas en este caso, y es pues generas modelos de plastilina, generas herramientas como los troqueles, los punzones maestros, y bueno, estos tienen una vida útil y tú eres el encargado, porque ya vimos que la ley dice que quien está al frente de toda esta producción, aunque no tenga a su cargo la fábrica, pues es el Banco de México. Entonces hay una línea muy clara de cómo tendría que ser el camino, y ese camino del uso de las herramientas y su destrucción pues no se sigue. No se sigue el camino de la destrucción de las monedas que salen defectuosas, y no se sigue el camino de los inventarios. Es decir, son tres áreas estratégicas en la producción de monedas que no se siguen, y el riesgo pues está muy claro en esta auditoría. O sea, puede haber una fabricación paralela de monedas, pues tú si te robaste un punzón maestro y nadie se dio cuenta porque el Banco de México no lo supervisa, pues pones una casa y empiezas a fabricarlo como si fueras la Casa de Papel, o en otro momento te robas literal las monedas que ya se produjeron ahí, porque nadie se va a dar cuenta, porque nadie sabía cuántas monedas en existencia tenía la Casa de Moneda en sus depósitos y almacenes. Muy grave por donde se le vea, Sósimo. Todas estas negligencias podrían significar pues sí robos, por lo menos pues son una vulneración a la seguridad tanto de la Casa de Moneda como del Banco de México, y decimos por lo menos porque es lo mínimo que se ha señalado en esta auditoría, pero pues ya viéndolo a nivel macro son 5 años, y por lo visto viene de tiempo atrás todas estas negligencias. Ya se les habían señalado en una auditoría previa, no corrigen lo que está mal, porque como bien dices, pareciera un modus operandi de los que están ahí al frente, y sobre todo un modus operandi que podría estar permitiendo pues este saqueo que no se ve, y que pareciera, como tú bien dices, que todo está muy bien en el Banco de México, que no nos toquen al Banco de México porque es autónomo, cuando en realidad se están permitiendo todas estas irregularidades que podrían derivar en robos, y además no robos por cualquier cantidad, sino robos masivos, millonarios, y por mucho tiempo. Estamos hablando aquí que tan solo el periodo fue de 5 años el revisado, 2014 a 2019, y pues esto ya venía de tiempo atrás. ¿Sí? Así es, Nancy Flores, y bueno, pues estás dando cuenta de vaya que en qué es lo que está fallando el Banco de México, y tiene que ver con la seguridad, en lo que supuestamente es especialista Alejandro Alegre Rabiela, y que está fallando precisamente en los controles de seguridad. Pero eso sí, como tú, Nancy Flores, ya lo documentaste en otra entrega, bueno, pues ahí están las salas de tiro en el Banco de México, ahí están los gimnasios supuestamente para capacitar y generar prácticamente una reproducción a pequeña escala del CISEN al interior del Banco de México, utilizada esta red al interior del Banco de México incluso para espiar a los propios trabajadores. Me imagino que precisamente no aquellos que sean de este grupo que está controlando tantas direcciones y que está fallando en lo que supuestamente es especialista en la seguridad. La auditoría ahí están los documentos muy graves, indignantes también de lo que está ocurriendo, y bueno, pues veremos qué es lo que determina ahora la nueva gobernadora del Banco de México, con las facultades, por supuesto, que tiene como gobernadora del Banco de México, y que bueno, pues esperemos que tome cartas en el asunto, porque no es posible que sigan enriqueciéndose de esta manera tan de estos fraudes prácticamente tan grotescos como los que estás ahorita documentando, Nancy Flores, y que además terminan por alterar la economía mexicana. Sí, y mínimamente esperaríamos pues que se haga una revisión profunda a esta Dirección General de Emisión, y sobre todo pues que se corrijan todas estas anomalías de una vez por todas, que estas negligencias ya no sigan ocurriendo, y como bien dice Sósimo, pues eso sí, con sus salas de tiro y con todo este mecanismo de opulencia
por parte de quienes están al frente de estas áreas desde 2011 y sobre todo pues cometiendo todas estas negligencias muy lamentable. Sosimo, pues ¿qué te parece si con esto ya concluimos la presentación de este reportaje, la tercera entrega? Los invitamos a que sigan pendientes de las próximas entregas. Vamos a hablar de la compra de un jet Bombardier que también se hizo por parte de esta misma área que encabeza Alejandro Alegre Rabiela, que se hizo de lo mismo que la fábrica de billetes, con sobrecostos, igual con el mismo discurso: las aeronaves que tenemos ya no nos sirven, hay que comprar una nueva, y eso significó sobrecostos, significó comprar un avión en el que no sellaba la puerta, que ponía en riesgo el traslado de billetes y monedas, en fin, una serie de negligencias también en estos traslados de valores. Vamos a documentar también cómo tampoco se tiene control sobre traslado de valores de una bodega a otra, y vamos a seguir revisando el tema de sueldos, de prestaciones, pero bueno, todo ello en las próximas entregas, Sosimo, que vamos a seguir haciendo sobre el Banco de México. Importante poner luz ahora que se tiene una nueva gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja, pues llega ahí con toda esta respaldo del presidente López Obrador, y lo mínimo que esperamos es que se haga una limpia profunda de las cosas que operan de forma pues mal, errónea o irregular, y que incluso podría derivar pues sí en delitos de esta naturaleza.